A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si la historia de la creación y los descubrimientos de la ciencia no estuvieran realmente en guerra? En pleno siglo XIX, un libro se atrevió a proponer justo eso, a intentar tender un puente sobre ese abismo que parecía cada vez más grande entre la fe de toda la vida y la ciencia más puntera. Hoy vamos a desgranar la génesis de Allan Kardec. Vamos a viajar un momento a esa época, al siglo XIX. Un momento de auténtica crisis intelectual. Los descubrimientos en geología, en astronomía, chocaban de frente con lo que la Biblia contaba al pie de la letra. De repente, la gente se vio ante una encrucijada que parecía imposible. ¿A qué me aferro? ¿A mi fe? ¿O a los hechos que la ciencia pone sobre la mesa y que parecen irrefutables? Y es que aquí estaba el meollo de la cuestión. La ciencia estaba sacando a la luz lo que muchos veían como errores garrafales en el Génesis de Moisés, si se leía de forma literal, claro. La idea de una Tierra creada en 6 días, pues no cuadraba con la evidencia de millones de años que los geólogos encontraban. Y los milagros, vistos como caprichos divinos que rompían las reglas, pues tampoco encajaban en un universo que se mostraba cada vez más ordenado por leyes fijas. Todo esto provocó una crisis de fe tremenda. Para entender bien la propuesta de Kardec, primero tenemos que meternos de lleno en esa crisis que lo provocó todo. Después, veremos cómo el espiritismo se planteó como una tercera revelación. Y a partir de ahí, cómo se atrevió a reescribir la creación, a buscarle una explicación científica a los milagros, y al final de todo, a darle un nuevo sentido a nuestro destino como humanidad. Venga, pues empezamos por ahí, por esa crisis de creencia. Este choque de trenes no fue un simple debate de salón, ¿eh? Obligó a los pensadores de la época a buscar una forma nueva de entender el mundo, una forma que pudiera unir el espíritu y la materia, sin tener que renunciar a una de las dos cosas. Y es justo en este ambiente tan caldeado donde aparece Allan Kardec, con su día central. Para él, la ciencia de verdad y una espiritualidad moderna no solo no eran enemigas, sino que eran como dos caras de la misma moneda. Él decía, mira, la ciencia, por sí sola, se topa con un mudo cuando intenta explicar ciertas cosas. Y la espiritualidad, sin el rigor de la ciencia, pues, se queda sin base, sin control. Y esta idea de unión, de que ambas se necesitan, nos lleva directos a lo que se conoce como la tercera revelación. Y es clave entender esto. El espiritismo no se presentó como una religión más. Para nada. Se presentó como un sistema de pensamiento totalmente nuevo, una revelación, digamos que adaptaba a los nuevos tiempos. La propuesta de Kardec no era poca cosa. Él situó su obra como la tercera gran revelación de la historia. A ver, primero Moisés, con la ley de la justicia. Después, Cristo, con la ley del amor. Y ahora, en una época en la que la gente ya no se tragaba las cosas por fe ciega, llegaba una nueva revelación, basada en la razón, en observar y en investigar. Y ojo que aquí hay un matiz súper importante. El espiritismo se planteó como un trabajo en equipo. La iniciativa, la idea original, venía del mundo espiritual, pero todo el currazo de elaborarla, de analizarla, de darle forma, eso era cosa de los humanos, del razonamiento y del análisis crítico. Era, como ellos decían, una ciencia de observación. Vale, ¿y cómo se aplica en la práctica esta ciencia de observación? Pues vamos a verlo con el tema más peliagudo de todos, la creación. Kardec se mete de cabeza en el relato del Génesis y le da una vuelta de tuerca a los 6 días que fue, totalmente radical para su tiempo. La propuesta fue una bomba. En lugar de 6 días de 24 horas, que va, Kardec habló de 6 enormes épocas geológicas, poniéndose en sintonía con la ciencia del siglo XIX. El viaje empieza en el periodo primario, con el planeta en formación. Sigue con el de transición, donde aparecen las primeras plantitas. Luego nos mete en el secundario, la era de los dinosaurios. Y en el terciario, la de los mamuts. Finalmente, después de un cataclismo brutal, llega nuestra era, la postdiluviana, y con ella la humanidad. El relato de la Biblia, de repente, se convertía en una historia científica. Y lo fuerte es que no se quedaba en una idea general para nada. Entraba en un detalle alucinante, usando los descubrimientos de fósiles de la época. Hablaba del ictiosaurio, del plesiosaurio, del iguanodonte, pero no como monstruos raros, sino como piezas clave en la creación progresiva del planeta. Cada uno, decía, cumplió su función en su momento. Claro, si la creación se podía reinterpretar con la ciencia, ¿qué pasaba con los milagros? Pues aquí la propuesta fue igual de rompedora. Los milagros no son una violación de las leyes de la naturaleza. Son simplemente el resultado de leyes que todavía no hemos llegado a comprender. Y para explicar esto, Kardec saca unas de la manga. El concepto del fluido cósmico universal. Hay que imaginarlo como una especie de materia prima del universo, algo etéreo que lo llena todo.
De ahí sale todo lo demás, tanto la materia que podemos tocar como la energía. Sus distintas formas y vibraciones son la causa de la luz, del calor y también de los fenómenos que llamamos milagros. Entonces, una curación de esas milagrosas, ¿cómo funcionaría? Pues se explica de una forma casi mecánica. Hay un agente inteligente, que puede ser un espíritu o una persona viva con ciertas capacidades. Este agente usa su voluntad para dirigir ese fluido cósmico a través de su propia envoltura energética, y al proyectar ese fluido sobre alguien enfermo, puede reparar los tejidos a nivel molecular. Vamos, que lo que parecía sobrenatural, de repente tenía una explicación casi de física de fluidos dirigida por la inteligencia. Y claro, esta idea de que el espíritu puede moldear la materia nos lleva de cabeza a la pregunta del millón, al gran final de todo el sistema de Kardec. ¿Y nosotros qué? ¿Cuál es el verdadero destino de la humanidad? Aquí es donde se propone un cambio radical sobre el pecado, nuestro propósito y el futuro del alma. Uno de los giros más bestias tiene que ver con el pecado original. Nada de culpas heredadas por lo que hizo Adán. Kardec propone que nuestro verdadero pecado original, por así decirlo, es la mochila de imperfecciones y malos rollos que cada cual arrastra de sus propias vidas pasadas. De repente, la responsabilidad ya no es de otro, sino de cada uno. Y claro, todo esto se apoya en una idea mucho más grande, la del viaje del alma. La cosa va así. El alma ya existía antes de nacer, y necesita vivir muchas vidas, reencarnarse, para ir aprendiendo y mejorando. Y una idea clave: no hay condena eterna. Incluso los que llamamos demonios son en realidad almas que están en una fase más temprana de su evolución y que con el tiempo también avanzarán. Esto crea una conexión brutal entre todos, una solidaridad que atraviesa el tiempo. Y la visión final de todo esto es súper optimista, la verdad. No solo progresamos nosotros como individuos, sino que los planetas también lo hacen. La Tierra, según esta visión, está destinada a convertirse en un mundo mejor. ¿Y cómo? Pues con la llegada de una nueva generación de espíritus más evolucionados que al encarnar aquí en masa elevarán el nivel moral de toda la humanidad. Al final, lo que nos deja la Génesis es una imagen espectacular de la humanidad. Nos presenta como una única y gigantesca familia de espíritus, una familia que no se limita a este planeta, sino que se extiende por todo el universo, todos unidos en un mismo viaje hacia el progreso. El intento de Kardec fue una respuesta a la crisis de su tiempo, del siglo XIX. Y esto nos deja una pregunta flotando en el aire para nuestra propia era. Ahora, con los avances en inteligencia artificial, en cosmología, en genética, ¿cómo seguimos nosotros construyendo sus puentes entre nuestra necesidad de encontrar un sentido a todo y lo que la ciencia no para de descubrir? La conversación, desde luego, sigue más abierta que nunca.